Hola, les habla la psicóloga Julia Latunenko. Hoy vamos a hablar sobre cómo convertirse en una persona consciente. Hoy les mencionaré las áreas, no papapo, en las que deben trabajar en ustedes mismos. Si es la primera vez que visitas mi canal, por favor suscríbete. Aquí hay muchísima información interesante de psicología en nuestro hermoso y querido idioma ucraniano. Y no olvides darle like a este video. Esto también es muy valioso para que mi canal crezca y sea útil para muchísimos de nuestros compatriotas. Así que empecemos. Considero que la primera tarea que una persona debe cumplir para volverse consciente es aprender a distinguir y diferenciar sus propios sentimientos. Todos ustedes saben que hay 7 sentimientos básicos. En diferentes clasificaciones puede haber 4, 10 o 7. Es decir, yo utilizo una clasificación en la que hay 7 sentimientos básicos. ¿Qué son los sentimientos y en qué se diferencian de las emociones? Incluso los animales más simples tienen emociones, pero son muy básicas. Ira, miedo. Estas son emociones a nivel instintivo. Sabemos que las mascotas incluso pueden alegrarse, expresar la emoción de la alegría. Pero ¿en qué se diferencia una persona de un animal? En que puede ser consciente de sus emociones. Y es cuando la emoción es consciente, ¿no? Entonces, hablamos de un sentimiento. 7 sentimientos básicos. Ya, los he mencionado muchas veces en mis videos, pero ahora lo repetiré una vez más para ustedes. Son el miedo, la ira, la vergüenza, la culpa, la alegría, la tristeza y el interés. O también llamamos al interés de sorpresa. Existe una emoción así. Como pueden ver, solo hay 2 emociones positivas, pero el interés o la sorpresa pueden tener tanto un signo positivo como negativo. Por eso solo hay un sentimiento verdaderamente positivo, el resto son sentimientos negativos. Por lo tanto, debemos aprender a distinguir estos sentimientos porque normalmente un niño de 7 años ya debe ser capaz de diferenciar sus propios sentimientos de los de la persona que está a su lado. Así es como se forma nuestra inteligencia emocional. Pero todos sabemos la terrible situación que existe en la crianza de los niños por parte de los padres, que muy a menudo los padres no se interesan por la psicología evolutiva, no entienden cómo educar a un niño y la mayoría de las veces lo hacen como si estuvieran aprendiendo a patinar, a donde los lleve, donde se caigan. Este es un proceso espontáneo. Por eso la mayoría de las personas no saben distinguir qué sentimientos están experimentando en ese momento. Una persona adulta y consciente es aquella que en el momento en que siente algo puede nombrar ese sentimiento, identificar en qué parte lo siente, hacia quién lo siente y puede verbalizarlo. Es decir, expresar con palabras lo que está sintiendo. Eso es, lo primero que debemos hacer, aprender a distinguir estos sentimientos. Para esto propongo, por ejemplo, colgar en la pared hojas de papel donde estén escritos con marcador estos 7 sentimientos básicos. Y cuando sientan alguna incomodidad en el cuerpo o en el alma, se acercan a esa pared y observan cuál de los sentimientos corresponde más a su estado. De esta manera entrenan cómo distinguir los sentimientos. Al final les compartiré 2 trucos más de mi parte que les ayudarán a ser más conscientes. Pero seguimos, adelante. Entonces, la segunda tarea que les propongo resolver en el camino del desarrollo
de su conciencia es saber, comprender su necesidad, identificar cuál es la que tienen en este momento. Para esto deben conocer la pirámide de Maslow, al menos la de Maslow. El nivel de las necesidades básicas es la seguridad, la comida, el agua. Son necesidades fisiológicas como el sueño. El segundo nivel, según la pirámide de Maslow, es la atención y el amor. El tercer nivel es el reconocimiento y la aprobación. El cuarto nivel es el poder, el control y la cima de las necesidades es la autorrealización. Y cuando las necesidades más básicas de una persona no están satisfechas, no puede avanzar ni satisfacer sus necesidades superiores. Por eso hay que aprender primero desde el nivel más bajo, a satisfacer las necesidades, a ser consciente de ellas, a entender qué necesidad no está satisfecha en ese momento. Y sabemos que si surge algún sentimiento, ¿no?, negativo, como miedo, ira, vergüenza o culpa, significa que alguna necesidad de la persona en ese momento no está satisfecha. Hay que entenderlo y solo entonces actuar, porque el siguiente paso hacia donde deben avanzar es dejar de ser reactivos. Es decir, antes de hacer algo, de reaccionar de alguna manera a un estímulo externo, deben entender cuál de los 7 sentimientos básicos están experimentando y qué necesidad de estos 5 niveles de la pirámide de Maslow no está satisfecha. Luego, el siguiente paso en su desarrollo es aprender a hacerse preguntas incómodas, porque nuestro cerebro muy a menudo nos engaña. Porque las personas que pasan por psicoterapia se vuelven más conscientes. Porque al principio las preguntas incómodas las hace el psicoterapeuta o el psicólogo. Luego esta capacidad se va formando gradualmente en la persona. Y es como si esa imagen del psicoterapeuta la utilizara internamente para hacerse, ese nivel de preguntas psicoterapéuticas a sí misma. Y muy a menudo esas preguntas resultan ser bastante incómodas. Y muy a menudo las respuestas a esas preguntas resultan ser muy desagradables, porque tomamos conciencia de nuestra imperfección. Tomamos conciencia de que no somos perfectos. Las personas que evitan hacerse preguntas incómodas y saben justificarse en cualquier situación, explicar por qué actuaron de cierta manera para no quedar mal, para no perder la autoestima. Esto puede ser simplemente, como un laberinto, deambular entre las trampas de la propia mente. Por eso, la habilidad de hacerse preguntas terapéuticas a uno mismo es algo realmente genial para aumentar la conciencia. Y aún así voy a explicar un poco. ¿Qué son las preguntas incómodas? Les daré algunos ejemplos que pueden utilizar. Háganse este tipo de preguntas. ¿Para qué estoy haciendo esto? Ahora, ¿qué pasará si no lo hago? ¿Qué pasará si continúo haciéndolo? ¿Qué necesidad mía no está satisfecha y me lleva a ciertas acciones? ¿Puedo asumir la responsabilidad después por mis elecciones y decisiones cuando hago, ¿no?, o digo algo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el impulso o la motivación que tengo para hacer o decir esto? ¿Qué es lo que realmente quiero de esta persona? ¿Qué espero de esta persona? ¿Y realmente esta persona me debe aquello que yo espero? ¿Y qué pasará si dejo de esperar de una persona ciertas acciones o ciertos recursos? O también hay muchas personas que están acostumbradas
al sacrificio, hacen algo por alguien y esperan que esa persona les devuelva algo, pero esa persona no lo hace. Bueno, tal vez la razón sea simplemente banal. Esa persona no puede devolver tanto. Y entonces hay que hacerse la pregunta, ¿realmente hago todo esto de corazón? O espero, por ejemplo, que si hago algo, si me esfuerzo, la persona me devuelva algo a cambio. Es decir, en mi cabeza ya ha ocurrido una especie de transacción comercial, pero la otra persona no sabe nada de eso. Es decir, hay que aprender a hacerse este tipo de preguntas y muchas otras. Y aquí van un par de trucos de mi parte que les prometí al principio de mi video. Esta es la técnica del observador, es decir, para ser más consciente necesitas entrenar a ese observador interno. Es decir, no se trata exactamente de un observador interno, sino de una imagen imaginaria de ti mismo, a quien, de alguna manera, disocias de ti y te imaginas que aquí hay otro tú. Y como si ese observador, esa imagen de ti, estuviera observándote en una u otra situación. Por ejemplo, estás hablando con alguien, pero te imaginas que aquí al lado hay otra persona igual que tú, que te observa y te va diciendo en tu cabeza lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ahora estoy empezando a discutir esto, me está causando tensión. ¿Para qué estoy discutiendo ahora con esta persona? ¿Qué me aporta esta discusión? ¿Qué necesidad tengo? Quizás quiero tener la razón. Quizás quiero parecer más inteligente. ¿Y para qué necesito yo esta competencia? O por ejemplo, este observador observa lo que sucede en el contacto con otra persona y te sugiere, mira, ahora te están provocando para que entres en conflicto. Ahora, están manipulando tu sentimiento de culpa. Mira, ahora te están haciendo sentir lástima. No caigas en eso. Es decir, la habilidad de observarte a ti mismo, como si te distanciaras un poco desde fuera y nombraras lo que ocurre en tu mente, estando al mismo tiempo en contacto con alguna persona o grupo de personas. Esta es simplemente una técnica muy buena que te ayudará a mostrar más conciencia de manera situacional. Bueno, entonces viene un truco más. Ya lo he mencionado un poco en algunos de mis videos. Trata de tus límites personales. Debes aprender a sentir tus propios límites en cualquier situación. Y para poder sentir tus propios límites, necesitas saber qué se puede hacer contigo y qué no se puede hacer contigo, bajo ninguna circunstancia y por parte de nadie. Por eso te propongo hacer una lista negra. Será una lista, tu lista personal especial, de cosas que nadie, nunca, bajo ninguna circunstancia, tiene derecho a hacerte. Por ejemplo, ¿qué podría contener esta carta? No se me puede gritar, no se me puede golpear, no se me puede manipular, no se me puede criticar ni menospreciar. Bueno, cuando dicen que existe la crítica constructiva, sí, existe esa crítica constructiva, pero cuando hablamos de relaciones interpersonales, de relaciones cercanas, por ejemplo, en una pareja entre un hombre y una mujer, o, bueno, pueden haber diferentes combinaciones de parejas, decimos que la crítica en realidad disminuye a la persona. Esto es una desvalorización de la persona. Y si hay mucha crítica en las relaciones cercanas, esa crítica destruye la relación. Y esa crítica la podemos reemplazar por 3 opciones. Una es pedirle a la persona que no haga algo o que haga algo, porque detrás de la crítica hay una necesidad que no está satisfecha. Por ejemplo, la autoestima ha bajado, ¿verdad? Y la persona empieza a criticar a otra para elevar su propia autoestima. Hay que entender esto y dejar de hacerlo. Por eso, las 3 opciones que reemplazan la crítica son pedir, simplemente pide que no haga algo o pide que lo haga de otra manera. Ayuda, si no te gusta cómo
Hago algo, simplemente hazlo tú en mi lugar, ayúdame. Y la tercera opción es preguntarle a la persona si puedes darle un consejo o aportar alguna idea para mejorar aquello que te parece insuficiente. Cosas así. Pero esta lista negra es algo que nadie debe hacerte nunca. Debes escribirla y mantenerla cerca de ti. Por ejemplo, cerca de tu escritorio de computadora, donde pasas mucho tiempo, puedes mirar esta lista y entender qué sucedió en un momento u otro. Si ves algunos elementos de tu lista negra, puedes decirle a la persona que no sé, te puede tratar así. Y si la persona te escucha desde la primera vez, no tienes que repetirlo y ya no vuelve a cruzar tus límites. Eso significa que tus relaciones interpersonales se están desarrollando de manera constructiva, pero me he desviado un poco del tema de la expansión, de la conciencia. Les propongo intentar incorporar todas estas cosas que he mencionado en este video en su vida.